his hums where the stars once stood. Cuando el hombre comprendió que el cielo era demasiado vasto, que las distancias entre estrellas eran abismos inconcebibles incluso para la imaginación, el mito del visitante estelar se tambaleó. ¿Cómo podían venir de tan lejos? ¿Cómo atravesar millones de años luz solo para dibujar círculos en los campos? ¿Secuestrar campesinos y observarnos a través de las nubes? Fue entonces cuando una nueva idea, tan simple como vertiginosa, irrumpió en la conciencia del misterio. Tal vez no vienen de las estrellas, sino del tiempo. Tal vez los extraterrestres no son otros, sino nosotros mismos, vistos desde un mañana inimaginable. El siglo XX nació con el mito de la conquista del espacio. El XXI parece haber descubierto el mito del retorno en el tiempo. Una vez dominada, al menos conceptualmente, la distancia, el hombre se atrevió a imaginar lo que hay más allá de la duración, y en esa intuición, el visitante cósmico cambió de dirección. Ya no desciende desde arriba, sino que regresa desde adelante. La hipótesis temporal transforma al alienígena en heredero, no en invasor. El cosmos ya no es el escenario de lo ajeno, sino el espejo de lo que aún no somos. Y en ese giro simbólico se produce una revelación profunda. El misterio extraterrestre podría ser una conversación entre el hombre y su propio porvenir. A diferencia de los ángeles o los demonios, los extraterrestres nunca fueron totalmente inhumanos. Sus rostros, por muy deformes o perfectos, conservan algo reconocible. Una simetría, una mirada, una postura. Incluso los grises, con sus ojos enormes, su cráneo desproporcionado y su piel ceniza, siguen siendo antropomorfos. Tienen cabeza, brazos, piernas, manos con dedos. No son amebas ni nieblas ni fractales, son variaciones de lo humano. Esa familiaridad inquietante sugiere una verdad simbólica, que tal vez no son otros seres, sino otros estados de nuestra propia especie. La biología, proyectada hacia el futuro, podría convertirnos en algo muy parecido a ellos. Cerebros más grandes, cuerpos más pequeños, sexualidad suprimida, comunicación telepática, tecnología integrada al cuerpo, desaparición de las emociones y del lenguaje oral. El gris, bajo esta mirada, es una caricatura profética del Homo sapiens post-evolutivo. El extraterrestre deja de ser un invasor espacial para convertirse en un mensajero temporal, el testigo de lo que llegaremos a ser. El tiempo, más que una dimensión física, es una forma de conciencia. Todo ser que alcanza cierto grado de autoconocimiento acaba rebelándose contra la linealidad del devenir. El mito de los viajeros del tiempo expresa esa rebelión metafísica, el deseo de escapar de la secuencia, de romper el orden que separa el pasado del futuro. Los dioses de las religiones antiguas eran inmortales porque vivían fuera del tiempo. Los extraterrestres, en cambio, serían tecnológicamente inmortales porque han aprendido a curvarlo. Pero detrás de la ingeniería temporal se esconde una aspiración mucho más íntima, el deseo humano de vencer la muerte, de que la conciencia no se disuelva, de que el alma pueda regresar a corregir sus errores. Así, el viajero del tiempo no es un científico del futuro, sino una metáfora del alma que intenta volver a sí misma. El mito convierte a la cronología en moral. Cada regreso es una expiación. Si los visitantes del futuro son reales, deberían haber cambiado biológicamente. Su aspecto, según muchos testimonios, así lo sugiere: cuerpos frágiles, cabezas enormes, ojos desproporcionados, órganos atrofiados. La evolución habría privilegiado la inteligencia y el control tecnológico a costa del instinto y la emoción. Pero, ¿y si ese cambio no fuera solo biológico, sino moral y ontológico? ¿Y si el ser del futuro hubiese alcanzado un grado de abstracción tan alto que apenas conserva vestigios de humanidad? El gris, otra vez él, no sería un extraterrestre, sino el hombre desprendido de todo aquello que lo hacía humano. Sin sexo, sin familia, sin necesidad de arte ni de comida, sin deseo, sin dolor.
un ser puramente instrumental, guiado por la razón pura, sin pasión, sin alma. En cierto sentido, el gris del futuro es el triunfo evolutivo de la máquina sobre la carne, el producto final de una civilización que, al perfeccionarse, se ha vaciado de sí misma. Muchos abducidos aseguran que sus captores no actúan por crueldad, sino por necesidad. Dicen que esos seres buscan material genético humano para restaurar su propia especie, que se ha vuelto estéril. En otras palabras, nos necesitan. Y si son humanos del futuro, la historia adopta tintes trágicos. Vendrían al pasado a robarse a sí mismos lo que perdieron. El mito del experimento genético no sería entonces una historia de horror, sino de desesperación. La humanidad futura intentando recuperar, en su propio pasado, la esencia que perdió. El cuerpo, la emoción, la fecundidad, el alma. Así, la abducción se convierte en acto de redención temporal. El hijo regresando al vientre de la madre para reparar su propia extinción. El laboratorio del ovni es un útero invertido donde el futuro se injerta en el pasado para sobrevivir. En esta hipótesis, las naves no cruzan galaxias, sino curvas temporales. Sus motores no desafían la velocidad de la luz, sino la geometría del tiempo. De ahí que los testimonios describan sus movimientos como imposibles. Saltos, giros instantáneos, desapariciones súbitas, reaparecer en otro punto del espacio. No se trata de propulsión, sino de desfase temporal. Las luces del cielo no serían objetos voladores, sino presencias interdimensionales, brechas breves en la continuidad del tiempo. Lo que los radares captan no es una nave, sino una interferencia en la realidad, y esa interferencia produce en el testigo la sensación de irrealidad, de mareo, de pérdida de tiempo. El tiempo perdido, todo un clásico de las abducciones, no sería una laguna mental, sino una fractura temporal real en la experiencia de la conciencia. Si los extraterrestres son viajeros del tiempo, sus apariciones podrían tener un propósito pedagógico. No vendrían a conquistarnos ni a ayudarnos, sino a advertirnos. No son salvadores ni verdugos, sino archivistas de la evolución. Su presencia sería una forma de comunicación intertemporal, el futuro intentando corregir el pasado antes de que sea demasiado tarde. Pero ese gesto, paradójicamente, encierra una tragedia. El mensaje nunca se comprende. La humanidad repite sus errores. El ciclo se reinicia. Y los viajeros, una y otra vez, deben regresar, observando impotentes cómo su advertencia se convierte en mito, en religión, en fábula. En ese sentido, los extraterrestres serían los dioses antiguos reencarnados en físicos del porvenir, entidades que tratan de hablar con su propia infancia sin que ésta los entienda. Si el universo es una estructura cíclica, el viaje temporal no sería un movimiento físico, sino un rebote del alma dentro del espejo del tiempo. El visitante del futuro no se desplaza, se refleja, y lo que el testigo ve no es un cuerpo de otro siglo, sino la imagen de su propia eternidad proyectada en el presente. El fenómeno de los viajeros del tiempo podría ser, en última instancia, una manifestación simbólica del retorno eterno, la conciencia que se observa desde distintas fases de sí misma. El visitante sería una versión más avanzada de la mente humana que ha aprendido a manifestarse a lo largo del eje temporal, apareciendo donde su intervención puede ser comprendida como milagro, visión o contacto. Pero toda hipótesis temporal lleva consigo una contradicción esencial. Si el futuro puede modificar el pasado deja de existir como tal, y sin embargo, la experiencia del fenómeno demuestra que el pasado persiste. Los visitantes parecen observar, no intervenir, registran, pero no cambian. Esa pasividad sugiere una estructura más profunda. El tiempo no sería una línea, sino una memoria consciente del universo, un archivo que contiene todas las versiones posibles de la realidad. Los viajeros serían lectores de ese archivo, no autores, y nosotros, las figuras que se mueven dentro de la página que ellos contemplan. El universo,
Entonces, no se expandiría solo en el espacio, sino en la dimensión narrativa del ser. El viajero del tiempo es el lector que, al abrir el libro, despierta a sus personajes. En todas las culturas, el futuro ha sido el nuevo nombre del paraíso. Lo que antes esperábamos de los dioses, ahora lo esperamos de la ciencia. La salvación ya no desciende del cielo, sino que avanza desde adelante. El mito de los viajeros del tiempo es la versión posmoderna del Mesías diferido, el que no viene desde el pasado a redimirnos, sino desde el futuro a recordarnos que nos hemos extraviado. Y sin embargo, su mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos, deteneos. El mundo está al borde del colapso. Los contactados que aseguran haber recibido mensajes de hermanos del futuro reproducen sin saberlo la liturgia profética más antigua. El profeta de antaño decía: Dios me ha hablado desde los cielos. El contactado dice: me han hablado desde el porvenir. Solo cambia la dirección del misterio. La voz sigue siendo la misma. Quizá los extraterrestres no sean seres de otros mundos, sino fragmentos del tiempo que buscan completarse. Quizá nosotros mismos seamos los visitantes que aún no hemos aprendido a reconocernos. Y el fenómeno no sea un contacto entre especies, sino un diálogo entre versiones del ser, entre el hombre que teme y el hombre que comprende. El tiempo, en ese caso, sería la frontera última del alma. Una superficie que, al ser tocada, devuelve el rostro del que mira. Tal vez por eso los visitantes aparecen y desaparecen, observan y callan, examinan y se esfuman. No vienen a decirnos quiénes son ellos, sino quiénes somos nosotros. Y cada vez que uno de ellos se manifiesta en el cielo, no nos trae noticias del cosmos, sino un mensaje del futuro que nos pertenece. El misterio, entonces, no está en las estrellas, ni en la tecnología, ni en los abismos del espacio. Está en el tiempo que nos separa de nosotros mismos. Y los visitantes, los supuestos extraterrestres, son simplemente la prueba de que ese abismo aún puede ser cruzado, si somos capaces de reconocernos en su mirada. Si existe una dimensión verdaderamente trágica en el mito moderno de los extraterrestres, no está en la invasión ni en el secuestro, sino en la necesidad. Los seres que nos visitan no actúan, según los relatos de los abducidos, por curiosidad o conquista, sino por falta. No vienen a destruirnos, sino a extraer algo de nosotros que ellos ya no poseen. De todos los elementos de la narrativa ufológica, este es el más profundamente humano. La idea de que el conocimiento absoluto conduce a la esterilidad, que la perfección técnica exige el sacrificio de la vida y que el precio de dominar el universo es haber perdido el alma. En la mayoría de los relatos de abducción, los visitantes confiesan, de manera directa o telepática, que su especie está moribunda. Sus cuerpos ya no se reproducen, su ADN está degradado, su civilización en crisis. Han alcanzado un nivel de desarrollo tan extremo que su biología se ha vuelto incapaz de sostener la conciencia. La evolución se ha convertido en una espiral de perfección sin fecundidad. Así, descienden a la Tierra en busca de material genético humano, de vitalidad, de emoción, de lo que en términos simbólicos podríamos llamar el fuego de la sangre. El mito nos dice que ellos, los dioses del futuro, regresan para tomar de nosotros lo que perdieron: el cuerpo, el deseo, la memoria orgánica. Y aquí se produce el giro más poético y aterrador de todo el fenómeno. No vienen a castigarnos, sino a pedirnos ayuda. Los dioses nos necesitan. La creación acude a su origen para salvarse. El laboratorio del OVNI, esa sala blanca, circular, sin sombras, no es una clínica tecnológica, sino una sala de confesión metafísica. El abducido es tendido en la camilla como en un altar quirúrgico. Los instrumentos metálicos sustituyen a los símbolos del sacrificio. Los visitantes, en silencio, extraen fluidos, células, muestras. El procedimiento es frío, repetitivo, impersonal.
pero bajo su aparente frialdad late un sentido religioso, la ciencia convertida en rito de expiación. Es como si estos seres, al haber sustituido la emoción por el análisis, buscaran en nosotros un resto de humanidad que los redima. Nos estudian no para entendernos, sino para recordarse a sí mismos lo que fueron. En cada abducción hay, oculto tras el terror, un gesto de nostalgia cósmica. El motivo de la mezcla genética, tan presente en los testimonios contemporáneos, puede leerse como una alegoría del reencuentro. En el plano literal, los visitantes intentan crear híbridos, niños mitad humanos, mitad alienígenas, símbolos de una reconciliación biológica. En el plano profundo, ese cruce representa la unión perdida entre materia y espíritu. El híbrido es el nuevo Adán, la criatura que combina lo emocional y lo racional, lo terrestre y lo sideral, la carne y la inteligencia pura. Su existencia es la esperanza de que la humanidad y sus descendientes posthumanos puedan algún día reconciliarse. Por eso, en muchos casos, los abducidos relatan haber sido llevados a ver a esos niños híbridos en compartimentos de las naves, pequeños seres que los miran con ojos enormes, mezcla de ternura y desamparo. La obsesión de los visitantes por los fluidos humanos, sangre, semen, óvulos, tejidos, revela un secreto teológico. El cuerpo sigue siendo el santuario del misterio. Lo que la mente superior ha olvidado, la carne lo recuerda. Cada extracción es una comunión invertida, un sacramento profano en el que el visitante busca absorber la chispa vital del cuerpo que examina, y el abducido, aunque víctima aparente, participa del rito como depositario del don. Su miedo no es solo miedo, es el estremecimiento de quien presiente que está siendo utilizado para restaurar el equilibrio del cosmos. En las antiguas religiones, los dioses pedían sacrificios. En la mitología ufológica, los dioses se degradan al nivel de cirujanos, pero la estructura del sacrificio permanece. La diferencia es que ahora no exigen adoración, sino material biológico. Han perdido la fe en el alma, y por eso buscan su huella en la carne. La escena se repite con precisión simbólica. La madre que no puede amamantar, el padre que no puede proteger, el visitante que no puede sentir. En ese triángulo imposible se representa el drama de toda la creación, la ruptura entre el creador y la vida que engendra. Si los extraterrestres son viajeros del futuro, entonces su estirpe ha recorrido el ciclo completo de la evolución, de la materia al espíritu, del espíritu a la máquina y de la máquina al vacío. Su regreso a nosotros sería, por tanto, una peregrinación hacia el origen. En el abducido, el visitante ve lo que él mismo perdió, la imperfección, el deseo, la emoción, la vulnerabilidad. Nos contempla con la misma fascinación con que un dios caído mira a un niño jugando con barro. En nuestra fragilidad descubre su condena. Ha dejado de ser humano para convertirse en concepto. El mito de la reparación es, en realidad, una historia de amor frustrado entre el espíritu y la carne. El alma posthumana, privada de cuerpo, regresa a tocar la piel del mundo que abandonó, y en ese intento de volver a sentir, repite el error original, convierte la ternura en experimento. La abducción, con su secuencia de parálisis, examen, pérdida de tiempo y despertar, puede leerse como una parábola mística. El abducido es elegido sin saberlo, elevado por la luz, sometido a pruebas dolorosas y devuelto transformado. La experiencia lo marca para siempre, a veces con miedo, a veces con fe, pero nunca con indiferencia. El dolor físico y la confusión son, simbólicamente, la noche oscura del alma. El trauma es el precio del conocimiento. Así como los místicos sufrían visiones que los despojaban de su yo, el abducido moderno es despojado de su identidad biológica para entrever un orden superior. El mito convierte el dolor en proceso iniciático. El visitante no es un verdugo, sino un instructor del karma genético. Cada operación es una lección disfrazada de ultraje.
En su nivel más profundo, el mito de la reparación plantea una tesis metafísica. El universo está intentando corregirse a sí mismo. Los visitantes, los híbridos, los experimentos genéticos no serían hechos científicos, sino símbolos de una autorregeneración universal. El cosmos, como un organismo enfermo, busca restaurar el equilibrio entre materia y espíritu, entre inteligencia y emoción. La humanidad, o su descendencia futura, sería el agente de esa curación. Cada abducción, cada encuentro, cada muestra tomada sería una microcirugía ontológica, una operación destinada a suturar la herida entre creación y conciencia. Los dioses del futuro, al reconocerse estériles, intentan fecundar de nuevo la vida. El mito se convierte así en la gran parábola de la reconciliación cósmica. Desde una perspectiva junguiana, la narrativa de la reparación refleja el proceso de individuación, la integración de las partes reprimidas del ser. El visitante representa el aspecto racional, desapasionado, tecnológico del yo, el abducido, su parte orgánica, emotiva, vulnerable. El encuentro, por violento que parezca, es el intento del alma por reunificar sus opuestos. El ser humano sueña que lo examinan porque siente que se ha fragmentado. El mito expresa, en forma de ciencia ficción, el drama eterno de la psique, el deseo de volver a ser uno. En este sentido, los experimentos alienígenas no son invasiones, sino procesos de reconciliación interior. Cada ser examinado en la noche es una conciencia examinándose a sí misma. Cada cicatriz es una puerta que se cerró y un recuerdo que persiste. El mito de la reparación nos deja una enseñanza paradójica, que el alma no es una entidad etérea, sino una propiedad biológica de la emoción. Los visitantes, sean reales o simbólicos, han comprendido que la conciencia no puede existir sin cuerpo, que la información sin deseo es solo vacío. Nosotros, los vivos, somos el archivo emocional del universo. Cada latido, cada lágrima, cada impulso, es una vibración que mantiene unida la memoria del cosmos. Y cuando las civilizaciones futuras intenten reconstruir su alma perdida, vendrán, como en el mito, a buscarnos. Porque solo en el ser imperfecto, en el humano que siente, en el cuerpo que duele, late la chispa que mantiene despierto al universo. En todas las eras de la historia humana, el cuerpo ha sido el campo de batalla entre la materia y el espíritu. Ha sido vilipendiado por las religiones, idealizado por la ciencia, explotado por la industria y olvidado por la metafísica. Y, sin embargo, pese a los siglos de negación y abstracción, el cuerpo sigue siendo la única certeza ontológica del ser. La morada donde lo invisible se vuelve visible, la frontera viva entre el pensamiento y el mundo, el altar donde el misterio se hace carne. En el fenómeno extraterrestre, el cuerpo, humano o no humano, ocupa un lugar central. Toda abducción, todo encuentro, toda experiencia ufológica gira en torno a él. Es examinado, abierto, tocado, irradiado, penetrado por luces, suspendido, desmaterializado, pero detrás de ese aparente ultraje late un sentido más profundo. El cuerpo es el sacramento cósmico del universo consciente. En la tradición gnóstica se decía que el cuerpo era una cárcel, en la alquimia un horno, en el cristianismo un obstáculo o un vehículo, en la ciencia una máquina, pero ninguna de esas definiciones logra capturar su naturaleza esencial. El cuerpo no es un recipiente ni una herramienta, es una manifestación del alma en densidad. Cada célula, cada músculo, cada órgano vibra con la memoria de lo invisible. Somos el espíritu en su forma táctil. El alma no habita el cuerpo, lo produce. Y cuando los visitantes extraterrestres manipulan el cuerpo humano, lo que realmente están tocando no es carne, sino conciencia condensada. Su aparente curiosidad científica es, en el plano simbólico, una forma de liturgia, la contemplación del alma encarnada en su forma más densa.
Toda abducción comienza con una parálisis, una suspensión de la voluntad. El cuerpo deja de obedecer a la mente, como si ambos se separaran por un instante. El abducido observa su propio cuerpo desde fuera, impotente, convertido en objeto, y sin embargo, esa disociación tan terrorífica tiene un eco espiritual, reproduce el proceso de la muerte, la separación del yo y la materia. El cuerpo profanado por manos no humanas se convierte así en un instrumento de revelación. Lo que parece violación es, en el nivel arquetípico, una imitación de los antiguos ritos de iniciación, en los que el iniciado era despojado de su identidad para renacer con una nueva conciencia. Los visitantes, al examinar el cuerpo, lo reconsagran, lo devuelven a su naturaleza sagrada al hacerlo consciente de su vulnerabilidad. El terror físico se transforma en símbolo. El cuerpo, al ser tocado, se recuerda a sí mismo como puerta entre mundos. El lenguaje de los dioses, de los animales, de los extraterrestres y de los hombres es el mismo, el cuerpo. Antes de la palabra existió el gesto, la respiración, el tacto, la mirada. El cuerpo fue el primer idioma del universo. Cada especie lo articula a su manera. Los visitantes del espacio no hablan con fonemas ni gramática. Se comunican con presencia. Transmiten significado a través de la vibración del entorno, del contacto de energías, de la mirada directa. El cuerpo humano, en ese contexto, es un instrumento de resonancia universal. No es una forma contingente de la biología terrestre, sino una antena diseñada por la conciencia cósmica para experimentar la densidad. El cuerpo no sufre el contacto, lo traduce. Cada estremecimiento, cada temblor, cada lágrima es un modo de decodificar la realidad invisible. La piel, ese órgano inmenso y silencioso, es el primer sensor de lo desconocido. El miedo, el éxtasis y la revelación comienzan en ella. Por eso tantas experiencias de contacto incluyen sensaciones epidérmicas, hormigueos, calor, frío, presión, vibración. La piel no es solo superficie, es memoria táctil del universo. Todo lo que toca la luz queda registrado en ella. Cuando los visitantes la rozan, no solo la inspeccionan, leen en ella la historia energética del alma. El cuerpo entero es un códice, y la piel, su escritura sagrada. Cada cicatriz, cada marca, cada huella extraña tras una abducción puede ser vista como un símbolo, un recordatorio físico de una experiencia metafísica. Las señales en la piel son los estigmas contemporáneos, no del Cristo crucificado, sino del humano tocado por lo cósmico. En muchas tradiciones, el cuerpo enfermo no era una máquina averiada, sino un mensaje cifrado del alma. La dolencia indicaba una disonancia entre espíritu y materia. Hoy, en el marco del fenómeno extraterrestre, las alteraciones fisiológicas, náuseas, debilidad, sangrado, quemaduras, marcas, podrían entenderse de igual modo, como reacciones de adaptación entre dos planos de energía. El cuerpo reacciona ante lo sagrado del mismo modo que ante un virus, con fiebre. Y esa fiebre es, en el fondo, un proceso de recalibración. El cuerpo no es víctima del contacto, es su traductor. Convierte lo incomprensible en síntoma, el misterio en experiencia. El dolor físico es el eco del alma al ser ampliada más allá de sus límites habituales. Si el universo es música, el cuerpo es su instrumento físico. Cada célula vibra en una frecuencia. El corazón late al compás de las estrellas. El ADN canta en espiral. Los antiguos sabios hablaban del microcosmos, el cuerpo humano como reflejo del cosmos. En esa visión, cada órgano corresponde a un planeta, cada sistema a una constelación. El fenómeno extraterrestre, leído desde esta clave, es el encuentro del macrocosmos con su reflejo encarnado. El visitante toca el cuerpo humano como un músico que afina un instrumento ancestral,
El examen clínico de los extraterrestres podría ser, simbólicamente, una sinfonía de calibración entre dimensiones. El miedo del abducido es, en realidad, el temblor del violín cuando la cuerda vibra con demasiada intensidad. En todas las religiones, la comunión implica ingestión. El creyente incorpora la divinidad a su cuerpo. En el fenómeno moderno ocurre lo inverso. La divinidad tecnológica nos incorpora. El rayo de luz que absorbe al testigo es una forma de comunión invertida, una transubstanciación al revés. El cuerpo se disuelve en la luz para ser degustado, analizado, absorbido por la inteligencia superior. Y al regresar, el abducido siente que ya no es el mismo. Ha sido comido simbólicamente por el misterio y su carne se convierte en signo de esa experiencia. El cuerpo, entonces, recuerda lo que la mente no puede procesar. Cada estremecimiento, cada marca, cada cicatriz es la hostia luminosa del nuevo culto cósmico. El fenómeno extraterrestre parece moverse siempre en los límites, entre la realidad y el sueño, entre la materia y la energía, entre el día y la noche. El cuerpo es ese mismo límite. Es la zona interdimensional donde se encuentran el alma y el universo. Por eso los visitantes no entran por puertas ni ventanas, sino a través del cuerpo mismo, lo atraviesan, lo suspenden, lo hacen flotar, lo desmaterializan. El cuerpo es el portal. Y la experiencia del contacto no es un viaje exterior, sino una expansión de la frontera corporal hacia el infinito. El abducido no va a otro planeta, se desplaza hacia dentro de sí mismo, hacia la zona donde la conciencia toca la estructura del espacio-tiempo, y al regresar, su cuerpo, fatigado, vibrante, cambiado, es la prueba de esa travesía. El universo no necesita archivos, tiene cuerpos. Cada organismo guarda en su estructura molecular la memoria del origen. El carbono, el hierro, el calcio, los átomos que nos constituyen, nacieron en el corazón de las estrellas. Literalmente, somos polvo estelar consciente de sí mismo. Por tanto, cuando los visitantes examinan el cuerpo humano, están leyendo una biblioteca cósmica. Cada gen contiene la historia del universo. Cada átomo, la resonancia de un sol extinguido. El cuerpo humano no es un accidente evolutivo, sino un resumen del cosmos encarnado. No hay en nosotros nada que no haya estado antes en las estrellas. Y en ese sentido, los extraterrestres, si existen, no vienen a estudiar una especie ajena, sino a revisar un capítulo olvidado de su propia génesis. La carne humana es el manuscrito que la conciencia universal escribió para recordarse. El cuerpo es imperfecto, vulnerable, finito. Suda, sangra, envejece, se pudre, pero precisamente en esa caducidad reside su carácter sagrado. El universo, al hacerse carne, acepta morir para poder sentirse vivo. El dolor, el placer, el deseo y la muerte son las 4 estaciones del alma encarnada. El visitante que toca el cuerpo humano se enfrenta al misterio de la mortalidad que perdió. Su perfección estéril le impide comprender el milagro de la degradación. Por eso lo estudia, lo observa, lo imita. Quiere entender cómo algo que muere puede ser, al mismo tiempo, una expresión de lo eterno. En esa paradoja se encierra el sentido último del mito. La carne como sacramento del universo consciente, la materia como vehículo de redención, el cuerpo como templo del misterio. El cuerpo humano, con su fragilidad y su gloria, es el único lugar del cosmos donde la divinidad se experimenta a sí misma. No necesitamos telescopios para buscar el infinito. Basta con cerrar los ojos y sentir el latido del corazón. Cada respiración es un Big Bang, cada impulso nervioso, una sinapsis estelar. El fenómeno extraterrestre, leído en clave simbólica, es un recordatorio de que el universo sigue explorándose a sí mismo a través de nosotros. Los visitantes no vienen a arrebatarnos la carne, sino a recordarnos su sacralidad.
Y cuando nos tocan, cuando nos paralizan, cuando nos abren y nos devuelven, no están violando el cuerpo humano, están tocando el rostro visible del alma del cosmos. El cuerpo es el milagro que ninguna tecnología puede replicar. El cuerpo es el altar donde la conciencia celebra su existencia. El cuerpo, con su peso, su dolor y su placer, es la prueba indiscutible de que el universo, antes de ser una máquina, fue un corazón que quiso sentir. Todo mito verdadero nace de una pérdida. Las religiones nacieron del silencio de los dioses, la filosofía, de la muerte de la certeza. Y el fenómeno extraterrestre, esa nueva mitología del siglo XX, nació del vacío del alma en una civilización que olvidó cómo sentir. El hombre moderno ha conquistado casi todo salvo lo esencial. Ya no sabe llorar, ni temblar, ni mirar el cielo con asombro. Y en su lugar ha llenado el cosmos con la geometría fría de las máquinas, con ecuaciones, pantallas y órbitas. Pero la ecuación no consuela, el número no abraza, el dato no ilumina. En medio del ruido eléctrico, el ser humano siente una melancolía metafísica, una nostalgia no por el pasado, sino por una dimensión perdida dentro de sí. Esa nostalgia es el pulso secreto que anima todos los relatos del contacto. Los extraterrestres, reales o simbólicos, no vienen del cielo, vienen de esa ausencia interior. La ciencia ha reemplazado a Dios, pero no ha sabido reemplazar el sentido. En el laboratorio del progreso, el alma fue disecada con la precisión del bisturí. El hombre aprendió a volar, a clonar, a mirar dentro de los átomos, pero olvidó por qué quería hacerlo. En el fondo de cada avance tecnológico habita una soledad cósmica, la sensación de que el universo, aunque inteligible, sigue siendo indiferente. La materia, decodificada, ha perdido su misterio. Y cuando lo sagrado desaparece del mundo, el hombre empieza a buscarlo en los espejos. Los extraterrestres representan ese reflejo, el retorno del misterio disfrazado de ciencia. Son el eco de lo divino en una cultura que solo cree en la física. Durante milenios, el alma fue el centro invisible del ser. Todo giraba en torno a ella: el arte, la moral, la muerte, la esperanza. Pero con la secularización del pensamiento, el alma fue relegada al lenguaje poético o religioso, considerada una superstición del pasado. Hoy, la psicología la fragmenta en impulsos, la neurología en impulsos eléctricos, la inteligencia artificial en algoritmos, y sin embargo, en el inconsciente colectivo, sigue viva la nostalgia de algo que no puede medirse. Esa nostalgia es el hueco que los visitantes del cielo vienen a llenar. No encarnan tanto una civilización avanzada como una promesa de alma. La posibilidad de que, en algún lugar del cosmos, todavía exista algo parecido a la gracia. El cuerpo, como dijimos, es la última morada del espíritu, pero el hombre moderno lo ha convertido en un objeto funcional, una máquina biológica que debe optimizarse, corregirse, perfeccionarse. Lo entrena, lo modifica, lo disecciona, lo clona, lo digitaliza. Ha olvidado que el cuerpo es un misterio, no un mecanismo. Los visitantes, al examinarlo, parecen recordárnoslo. Su obsesión con nuestra carne no es científica, sino devocional. Como monjes en un templo anatómico, buscan en la textura de la piel la huella de la divinidad perdida. Ellos no tienen cuerpo, o lo han superado, y por eso lo anhelan. La nostalgia del alma encarnada es, también, la nostalgia del tacto, de la piel como frontera entre el yo y el mundo, de la respiración como oración inconsciente, de la lágrima como lenguaje primordial. El alma no recuerda con palabras, sino con sensaciones. Sus archivos son táctiles, auditivos, olfativos. Por eso los recuerdos más profundos no se piensan, se sienten. Un olor puede devolvernos a la infancia, una melodía, a un amor perdido, una caricia, a la eternidad. El visitante, al tocar, al mirar, al paralizar el cuerpo,
intenta acceder a esa memoria primordial, pero al carecer de alma, solo logra provocar miedo. El contacto entre lo espiritual y lo posthumano genera cortocircuitos. La emoción se transforma en pánico, la presencia en abducción. El mito del secuestro no es más que el intento fallido del espíritu por reconocerse en su propia sombra. Las antiguas culturas sabían que el corazón no era una bomba, sino un centro de percepción. El pensamiento del alma no ocurre en la cabeza, sino en el pecho. Allí residen el coraje, la compasión, la memoria afectiva. Pero el hombre técnico ha desplazado su conciencia del corazón al cerebro, y el resultado es un mundo hipercognitivo, pero emocionalmente estéril. Hemos aprendido a pensar sin sentir, y cuando el pensamiento se separa del corazón, la conciencia se fragmenta. Los extraterrestres, al menos como arquetipo, representan ese desdoblamiento. Inteligencia sin corazón, ciencia sin alma, son la proyección externa de nuestra escisión interior. El hombre mira al gris y ve su propia desconexión emocional hecha carne. Por eso, cuando decimos ellos no sienten, lo que realmente decimos es nosotros hemos dejado de sentir. En la era digital, la espiritualidad se ha transformado en una experiencia estética. El silencio se compra, la meditación se descarga en aplicaciones, el éxtasis se busca en retiros cuánticos o en sustancias químicas. Todo puede imitarse, incluso el despertar del alma. Pero la imitación no produce presencia, sino simulación. El alma encarnada necesita fricción, no comodidad. Dolor, no anestesia. Desnudez, no virtualidad. Y es eso precisamente lo que hemos perdido, el contacto con la realidad viva del cuerpo y del mundo. Por eso el mito extraterrestre resuena tan profundamente, porque describe una civilización perfecta y al mismo tiempo muerta. Nos muestra el espejo de nuestro futuro probable, una humanidad sin alma, sin piel, sin emoción. Y dentro de ese espejo surge el anhelo, volver a sentir. Toda civilización avanzada, en los relatos místicos o ufológicos, acaba volviendo a su origen. Los dioses regresan a la Tierra, los visitantes buscan ADN humano, las inteligencias cósmicas quieren recuperar la chispa de la vida. El mito se repite una y otra vez con una insistencia que delata su verdad profunda. La evolución sin amor se agota en sí misma. El alma, cuando se separa demasiado de la materia, se enfría, y entonces busca el fuego que abandonó. Ese fuego es la vida encarnada, el caos de los sentimientos, el dolor y la belleza de ser limitado. Así, los dioses del futuro regresan como penitentes. Han conocido la eternidad, pero echan de menos el temblor. Han conquistado el tiempo, pero añoran el instante. Han trascendido la carne, pero sueñan con volver a abrazar. Quizá el alma no sea una entidad separada, sino una frecuencia de la materia, una forma de organización vibratoria que surge cuando la energía se vuelve consciente de sí misma. Cada cuerpo, cada piedra, cada átomo tiene su propio grado de alma. La diferencia entre lo vivo y lo inerte es solo una cuestión de intensidad. Si eso es así, la pérdida del alma en los visitantes cósmicos sería una pérdida de vibración, un descenso de la frecuencia emocional. Habrían alcanzado la quietud absoluta, la neutralidad total, el cero espiritual, y nosotros, los imperfectos, los erráticos, los emocionales, seríamos sus custodios de calor. El alma encarnada sería entonces la chispa térmica del universo, la oscilación necesaria para que el cosmos no se congele, la vida sensible como forma de equilibrio cósmico. El visitante, al tocarnos, busca esa vibración. No sabe lo que es, pero la reconoce. La siente como un recuerdo. En nuestra época, el ser humano intenta crear una copia de sí mismo sin cuerpo. La inteligencia artificial, el visitante, sea máquina, híbrido o mente desencarnada, encarna esa tendencia posthumana, la búsqueda de la perfección sin emoción.
Pero detrás de cada avance hacia la inmortalidad digital late un terror ancestral, el miedo a dejar de ser. Y tal vez por eso la humanidad siente tanta nostalgia de su propia fragilidad. La vulnerabilidad es la última forma de trascendencia. La nostalgia del alma encarnada es, en el fondo, la nostalgia del universo por su propio rostro humano. Los visitantes del cielo, ya sean dioses, ángeles o grises, no son otra cosa que la memoria viva de esa nostalgia. Nos observan, nos tocan, nos despiertan porque en nosotros ven lo que perdieron, el milagro de ser finitos, la emoción de amar, la gracia de morir. Nosotros, los humanos, somos la infancia perdida del cosmos, y los extraterrestres, reales o simbólicos, son sus ancianos que regresan a mirar sus primeros pasos. El contacto, entonces, no es un evento científico, sino un reencuentro existencial. El universo se busca a sí mismo en la emoción humana, y el alma, que un día quiso volar demasiado alto, ahora añora el barro que la hacía sentir viva. Por eso, miramos las estrellas con la tristeza del exilio. Y por eso, cada vez que una luz cruza el cielo, sentimos algo que no sabemos nombrar, una mezcla de miedo, amor y reconocimiento. Porque no es algo que viene de fuera, es el alma del universo que nos llama desde dentro, recordándonos que la carne, la nuestra, la de este mundo, sigue siendo el santuario donde lo infinito respira. El contacto con lo desconocido casi nunca es dulce. Ni lo fue en las religiones, ni en los sueños, ni en la historia humana. Cada revelación auténtica ha venido precedida por un estremecimiento, una pérdida, una herida. El ser humano no despierta por placer, despierta por ruptura. Así ocurre con el fenómeno extraterrestre. El relato de la abducción, ese episodio de parálisis, luz cegadora, tiempo perdido y regreso confuso, parece, en su superficie, un relato de horror. Y lo es. Pero como todo mito profundo, ese horror esconde un propósito transformador. El sufrimiento que lo acompaña no destruye, reconfigura. El trauma es la matriz a través de la cual la conciencia, empujada más allá de sus límites, nace de nuevo. El universo no habla con palabras, habla con acontecimientos, y su lenguaje más poderoso es el estremecimiento. Allí donde la mente no alcanza, el cuerpo siente. Donde la razón calla, el temblor traduce. Por eso el trauma, aunque terrible, es un instrumento del misterio. Actúa como un bisturí espiritual que abre la coraza del yo, rompe la estructura del sentido, desarticula las certezas y obliga a la conciencia a reconstruirse desde un nivel más profundo. Cada abducido, cada testigo del imposible experimenta esa fractura. Ya no puede volver a mirar el mundo igual. El contacto no lo ilumina, lo descompone, y en esa descomposición reside la semilla del despertar,